Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes son seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a esta sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un hermoso día en Salt Lake City y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo. Les saludamos y les enviamos nuestro amor y mejores deseos a cada uno. El presidente Thomas S. Monson ha pedido que yo dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales de la Iglesia que asistirán durante toda la conferencia. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Clay Christiansen y Richard Elliott al órgano. El coro abrió esta reunión con Ya rompe el alba, y ahora cantará Mirad a Sión hermosa. La primera oración la ofrecerá el elder Kim B. Clark de los 70, después de la cual el coro cantará Haz tú lo justo. Spreading
Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por las muchas bendiciones. Te agradecemos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su sacrificio expiatorio, por su misericordia y justicia, su gracia y su amor. Padre, bendícenos con tu Espíritu durante esta reunión. Aquellos que hablen y aquellos que escuchemos, y al hacerlo, recibamos la influencia del Espíritu Santo. Oramos para que bendigas esta reunión, para que sea un tiempo de renovación y de compromiso, un tiempo de esperanza y de adquirir valor, un tiempo en que podamos sentir paz y amor. Pedimos esta bendición, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Do what you
Gracias, coro. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. A él le seguirá el hermano M. Joseph Pratt, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Luego, el elder Weatherford T. Clayton de los 70 se dirigirá a nosotros. Presidente Eyring. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo por la oportunidad de estar con ustedes al inicio de esta sesión de la conferencia. Les extiendo la más cordial bienvenida. Para los santos de los últimos días, la Conferencia General ha sido siempre una ocasión para congregarse. Hace mucho que hemos excedido la capacidad de congregarnos físicamente en un solo lugar, pero el Señor ha provisto las formas para que las bendiciones de la Conferencia General lleguen a ustedes doquier vivan. Aunque es impresionante ver la congregación de santos en el centro de conferencias, los que nos paramos ante este púlpito imaginamos a los millones de personas que se congregan alrededor del mundo para ver y escuchar la conferencia. Muchos de ustedes están congregados con su familia, algunos quizás con amigos u otros miembros de la iglesia. Doquier estén y en cualquier manera que escuchen mi voz, por favor sepan que aunque no estén presentes, sentimos que lo están en espíritu. Esperamos que todos se sientan uno con nosotros, que sientan el poder espiritual que se recibe cada vez que un grupo de creyentes se congrega en el nombre de Jesucristo. He sentido la inspiración de hablarles hoy sobre otra clase de congregación. Esta no ocurre cada 6 meses como la Conferencia General. Más bien, ha estado ocurriendo continuamente desde los primeros días de la restauración de la Iglesia y se ha ido apresurando en los últimos años. Me refiero a la congregación de la familia de Dios. Para describirla, tal vez sea mejor comenzar antes de que nacimos, antes de lo que la Biblia llama el principio. En aquel momento vivíamos con el Padre Celestial como sus hijos procreados en espíritu. Esto es cierto para todos los que han vivido en la tierra. Los títulos hermano y hermana no son solo saludos amistosos para nosotros, son la expresión de una verdad eterna. Dios es el Padre literal de todo el género humano. Todos somos parte de su familia eterna. Debido a que Él nos ama con el amor de un Padre perfecto, quiere que progresemos y avancemos y lleguemos a ser semejantes a Él. Él estableció un plan mediante el cual vendríamos a la tierra en familias y tendríamos experiencias que nos prepararían para regresar a Él y vivir como Él vive. El elemento central del plan fue la promesa de que Jesucristo se ofrecería para rescatarnos del pecado y de la muerte. Nuestra labor en ese plan es aceptar el sacrificio del Salvador mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Nosotros aceptamos ese plan. De hecho, nos regocijamos en él, aunque significó dejar la presencia de nuestro Padre e incluso olvidar lo que habíamos vivido allí con Él. Pero no se nos envió aquí completamente a ciegas. A cada uno se le dio una porción de la luz de Dios, llamada la luz de Cristo, para ayudarnos a distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Es por ello que aun quienes viven con poco o ningún conocimiento del plan del Padre pueden percibir en su corazón que ciertas acciones son rectas y morales y otras no lo son. Nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto parece agudizarse mientras criamos a nuestros hijos.
En casi todo padre se halla innato el deseo de enseñar virtudes morales a sus hijos. Eso es parte del milagro del plan del Padre Celestial. Él quiere que sus hijos vengan a la tierra siguiendo el modelo eterno de familias que existe en el cielo. Las familias son la unidad de organización básica en los reinos eternos y, por tanto, Él desea que éstas también sean la unidad básica en la tierra. Aunque las familias terrenales están lejos de ser perfectas, brindan a los hijos de Dios la mejor oportunidad de ser recibidos en el mundo con el único amor de la tierra que se acerca a los sentimientos celestiales. El amor de los padres, las familias, son el mejor lugar para conservar y transmitir las virtudes morales y los principios verdaderos que nos guíen a la presencia de Dios. Solo una minoría de los hijos de Dios obtienen, en esta vida, una total comprensión del plan de Dios, junto con el acceso de las ordenanzas del sacerdocio y los convenios que hacen que el poder expiatorio del Salvador tenga pleno vigor en nuestra vida. Incluso quienes tienen los mejores padres pueden vivir fielmente de acuerdo con su luz, aunque nunca hayan oído de Jesucristo ni se hayan sido invitados a bautizarse en su nombre. Esta ha sido una verdad con millones de nuestros hermanos y hermanas en la historia del mundo. Algunos podrían considerarlo injusto, incluso considerarlo una evidencia de que no hay ningún plan ni requisitos específicos para la salvación, al pensar que un Dios justo y amoroso no crearía un plan que esté a disposición de una proporción tan pequeña de sus hijos. Otros podrían concluir que Dios debe haber determinado a cuáles de sus hijos salvaría y haberles hecho llegar el Evangelio, mientras que quienes nunca escucharon el Evangelio no fueron escogidos. Pero nosotros, debido a las verdades restauradas mediante el profeta José Smith, sabemos que el plan de Dios es mucho más amoroso y justo. Nuestro Padre Celestial está ansioso por congregar y bendecir a toda su familia. Aunque sabe que no todos escogerán ser congregados, su plan da la oportunidad a cada uno de sus hijos de aceptar o rechazar su invitación, y las familias son esenciales en el plan. Hace siglos, el profeta Malaquías dijo que en un día venidero Dios enviaría a Elías, el profeta, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía era tan importante que el Salvador la citó cuando visitó las Américas tras su resurrección. Cuando el ángel Moroni visitó al profeta José Smith, este también citó la profecía acerca de Elías el profeta y los corazones, los padres y los hijos. Hoy es 1 de abril. Dentro de 2 días, el 3 de abril, se celebrarán 181 años desde que se cumplió la profecía de Malaquías. Ese día vino Elías el profeta y dio a José Smith el poder del sacerdocio para sellar a las familias eternamente. Desde entonces, el interés por investigar la historia familiar personal ha aumentado exponencialmente, a un ritmo cada vez más creciente. Las personas parecen atraídas a sus antepasados con algo más que tan solo una mera curiosidad. Han surgido bibliotecas, asociaciones tecnológicas, genealógicas alrededor del mundo. El poder de Internet para mejorar las comunicaciones ha permitido que las familias trabajen en conjunto para investigar la historia familiar con una velocidad nunca antes posible. ¿Por qué está ocurriendo todo eso? Nosotros lo llamamos el espíritu de Elías. También podríamos llamarlo el cumplimiento de una profecía. Doy testimonio de que Elías el profeta vino. El corazón de los hijos, el de ustedes y el mío, se ha vuelto a nuestros padres, a nuestros antepasados. El afecto que sienten por sus antepasados es parte del cumplimiento de aquella profecía. Está profundamente basado en su sentido de identidad, pero se relaciona con algo más que tan solo el ADN que se hereda.
Por ejemplo, al seguir la inspiración de aprender sobre su historia familiar, quizás descubran que algún pariente lejano comparte algunos de sus rasgos faciales, su interés por los libros o su talento para cantar. Eso podría ser muy interesante e incluso revelador, pero si su labor se detiene allí, percibirán que falta algo. Se debe a que congregar y unir a la familia de Dios requiere más que solo sentimientos de afecto. Requiere sagrados convenios que se efectúan en relación con las ordenanzas del sacerdocio. Muchos de sus antepasados no recibieron dichas ordenanzas, pero gracias a la providencia de Dios ustedes sí. Además, Dios sabía que se sentirían atraídos a sus antepasados con amor y que tendrían la tecnología necesaria para localizarlos. También sabía que vivirían en estos tiempos y tendrían acceso a los templos. Sería mayor que nunca en toda la historia. Y él sabía que podría confiar en ustedes para efectuar esta obra en favor de sus antepasados. Por supuesto, todos tenemos muchas responsabilidades apremiantes que necesitan de nuestra atención y tiempo. Todos hallamos parte de lo que el Señor espera que hagamos que exceden nuestras capacidades. Afortunadamente, Él proporciona la forma para que cada uno logremos confianza y satisfacción en todo nuestro servicio, incluyendo el de la historia familiar. Logramos la fortaleza para hacer lo que Él pide mediante nuestra fe en que el Señor no da ningún mandamiento sin prepararnos una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Por experiencia propia, sé que es verdad. Hace muchos años, en la universidad, conocí a un hombre que trabajaba para una de las empresas más grandes de computadoras. Era en los comienzos de la computación y coincidió en que su empresa lo había enviado a vender computadoras a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hasta donde yo sabía, aquel vendedor no tenía religión. Sin embargo, dijo con asombro y exasperación: en esa iglesia realizaban lo que llamaban genealogía, buscando nombres de personas que habían muerto y tratando de localizar a sus antepasados. Corrían de un archivo a otro, buscando información en tarjetitas. Y si mal no recuerdo, él mencionó que las damas usaban zapatillas para poder correr más rápido. Y él continuó diciendo: al ver la magnitud de lo que trataban de hacer, comprendí que había descubierto la razón de la invención de las computadoras. En parte, tenía razón. Las computadoras serían una parte importante del futuro de la obra de historia familiar, pero no las que él vendía. Un inspirado líder de la iglesia decidió no comprarlas. La iglesia debía aguardar una tecnología que en ese momento ni siquiera se había imaginado. Sin embargo, he aprendido en los años transcurridos que ni la mejor tecnología puede sustituir jamás la revelación del cielo, como la que recibió aquel líder de la iglesia. Esta es una obra espiritual y el Señor la dirige por medio de su Santo Espíritu. Hace solo unas semanas estaba trabajando en mi historia familiar con un consultor a mi lado y otro ayudante en el teléfono. En la pantalla de la computadora que estaba ante mí, había un problema que excedía mis facultades para resolverlo. Veía dos nombres de personas que quizás estaban esperando recibir una ordenanza del templo. Eran diferentes, pero existía una razón para creer que podrían ser la misma persona. Mi tarea era determinar la verdadera. Mis consultores coincidieron en que yo debía decidirlo y estaban completamente seguros de que descubriría la verdad. La computadora, con todo su poder e información, me había dejado a mí la bendición de contemplar aquellos nombres en una pantalla, evaluar los datos disponibles y descubrir cuál era la verdad. Mientras oraba acerca de esta situación, supe con certeza, como ocurrió en otras situaciones,
No sabemos la creación. ¿De qué maravillas inspirará Dios a las personas a fin de ayudar en su obra, de congregar a su familia? Pero cualesquiera sean las invenciones, su uso requerirá que el Espíritu obre en personas como ustedes y yo. Eso no debe sorprendernos. Después de todo, se trata de amados hijos e hijas de Dios. Él enviará cualquier inspiración que sea necesaria para darles la oportunidad de regresar a Él. En años recientes, los jóvenes de la Iglesia han respondido al espíritu de Elías de modo inspirador. Muchos de ellos poseen ahora su recomendación del templo de uso limitado y la usan a menudo. Los baptisterios de los templos están más ocupados que nunca. Algunos templos incluso han tenido que adaptar sus horarios para que los jóvenes pudiesen hacer. Solía ser una rara pero feliz excepción el que los jóvenes llevaran los nombres de sus propios antepasados al templo. Ahora es lo normal. Son ellos mismos quienes han hallado a esos antepasados. Además, muchos han descubierto que dar de su tiempo para investigar la historia familiar y hacer la obra del templo ha aumentado su testimonio del plan de salvación. Ha aumentado la influencia del Espíritu en su vida y disminuido la influencia del adversario. Nos ha ayudado a sentirse más cerca de su familia y del Señor. Han aprendido que esta obra no solo salva a los muertos, nos salva a todos nosotros. Los jóvenes han captado admirablemente la visión. Ahora sus padres tienen que ponerse al día. Hay muchos en el mundo espiritual que han aceptado el bautismo gracias a la labor que los jóvenes han realizado. La obra de congregar a la familia del Padre Celestial no es solo para los jóvenes, ni tampoco para sus abuelos. Es para todos. Todos somos cosechadores. Esta es la obra de nuestra generación, que el apóstol Pablo llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en que Dios reuniría todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La obra expiatoria del amado Hijo de Dios Jesucristo lo hace posible. Gracias a Él, los miembros de nuestra familia, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ustedes lo han sentido, tal como yo, cuando experimentaron un aumento de amor al mirar la fotografía de un antepasado. Lo han sentido en el templo, cuando el nombre de una tarjeta pareció ser más que un nombre y no pudieron evitar percibir que esa persona era consciente de ustedes. Testifico que Dios, el Padre, quiere a sus hijos de nuevo en casa. El Salvador vive, Él dirige esta obra y vela por nosotros y nos guía. Él les agradece por su servicio al congregar la familia de su Padre y les prometo la ayuda inspirada que procuren y necesiten. En el nombre de Jesucristo. Amén. One of Heavenly Father's most beloved tools in guiding His children is righteous grandparents. My father's mother was such. Uno de los instrumentos más queridos del Padre Celestial para guiar a sus hijos son los abuelos que viven con rectitud. La madre de mi padre era una de esas mujeres. En una ocasión que tuvo lugar cuando yo era demasiado pequeño para recordar, mi padre me estaba disciplinando. Al observar esa corrección, mi abuela dijo: Monte, me parece que lo estás corrigiendo de manera muy severa. Mi padre respondió: mamá, yo corregiré a mis hijos como yo desee. Y mi sabia abuela suavemente declaró: y yo también. Estoy seguro de que mi padre escuchó la sabia guía de su madre ese día. Cuando pensamos en guía, quizás nos venga a la mente el himno que todos conocemos y llamamos: Soy un hijo de Dios. En el estribillo encontramos las palabras: guíenme, enséñenme la senda a seguir. Hasta hace poco entendía que ese estribillo era dirección divina para los padres. Al meditar esas palabras, me di cuenta de que si bien contienen dicha dirección, tienen un significado mucho mayor. De forma individual, cada uno de nosotros suplica diariamente que el Padre Celestial nos guíe y nos enseñe.
El presidente Dieter F. Uchtdorf explicó: nuestro Padre Celestial conoce las necesidades de sus hijos mejor que nadie. Su obra y su gloria es ayudarnos en cada paso, dándonos maravillosos recursos temporales y espirituales para ayudarnos en nuestra senda de regreso a Él. Escuchen esas palabras. El Padre Celestial sabe mejor que nadie lo que ustedes y yo necesitamos. Por consiguiente, ha preparado un botiquín de ayuda personal adaptado a cada uno de nosotros, el cual contiene muchos componentes, entre ellos su Hijo y la expiación, el Espíritu Santo, mandamientos, escrituras, oraciones, profetas, apóstoles, padres, abuelos, líderes del sacerdocio y muchos más. Todos ellos para ayudarnos a regresar a vivir con Él algún día. Permítame profundizar hoy en solo unos cuantos de los componentes del botiquín de ayuda que me han hecho reconocer que un Padre amoroso está guiándome y enseñándome a mí y a mi familia. Ruego que cada uno de ustedes reconozca en sus experiencias que el Padre Celestial está guiando y enseñándoles a ustedes, y que con ese conocimiento procedan con confianza, sabiendo que nunca están realmente solos. Los mandamientos del Padre Celestial son componentes clave del botiquín de ayuda. Alma declaró que la maldad nunca fue felicidad. El tolerar un comportamiento indebido sin reprender de forma amorosa equivale a una compasión falsa que reafirma la noción popular de que la maldad puede de hecho ser felicidad. Samuel el Amanita refutó claramente dicha noción. Habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Por medio de sus profetas, el Padre Celestial nos recuerda constantemente que la rectitud es felicidad. El rey Benjamín, por ejemplo, enseñó que el Padre Celestial requiere que hagáis lo que os ha mandado, y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente. Otro himno contiene un recordatorio similar. Siempre obedece los mandamientos. Tendrás gran consuelo y sentirás paz. Dios te promete sus bendiciones. Alrededor del tiempo en que cumplí 14 años, aprendí acerca de algunas de esas bendiciones. Observé un comportamiento diferente en mis padres y, considerando lo que había observado, pregunté: ¿vamos a ir a una misión? El asombro en el rostro de mi madre confirmó mis sospechas. Más tarde, en un consejo familiar, mis hermanos y yo nos enteramos de que nuestros padres habían sido llamados a presidir una misión. Vivíamos en un hermoso rancho en Wyoming y, desde mi punto de vista, la vida era perfecta. Podía regresar a casa después de la escuela, hacer mis quehaceres y luego irme a cazar, pescar o explorar con mi perro. Poco tiempo después de haberme enterado del llamamiento, me di cuenta de que tendría que deshacerme de mi perro Blue. Acudí a mi padre y le pregunté lo que debía hacer con Blue. Deseaba hacer hincapié en la injusticia de lo que Dios requería. Nunca olvidaré su respuesta. Me dijo: no estoy seguro. Probablemente no pueda ir con nosotros, así que más vale que le preguntes al Padre Celestial. Esa no era la respuesta que yo esperaba. Comencé a leer el libro de Mormón y oré sinceramente para saber si tenía que regalar a mi perro. La respuesta no llegó de momento, más bien a mi mente seguía llegando un pensamiento específico. No seas una carga para tus padres. No seas una carga. Yo he llamado a tus padres. Sabía lo que el Padre Celestial requería. El conocimiento de ello no aminoró el dolor de regalar a mi perro. Sin embargo, por medio de ese pequeño sacrificio, se me ablandó el corazón y hallé paz al procurar saber la voluntad del Padre Celestial. Agradezco a mi Padre Celestial las bendiciones y la felicidad que encontré por medio de las Escrituras, la oración, el Espíritu Santo y un Padre terrenal digno que abrazó su papel como maestro principal del Evangelio para sus hijos. Me estaban guiando y enseñándome la senda a seguir, especialmente cuando tenía que hacer algo difícil. Además de contar con los componentes del botiquín de ayuda que he mencionado, todos somos bendecidos con un líder del sacerdocio que nos guía y nos enseña. El presidente Boyka Packer dijo: los obispos son inspirados. Cada uno de nosotros tiene el albedrío para aceptar o rechazar el consejo de nuestros líderes, pero nunca hagan caso omiso del consejo de sus obispos, ya que lo impartan desde el púlpito o en persona. Esos hombres se esfuerzan por representar al Señor. Ya sea que seamos jóvenes o mayores, cuando Satanás desea que pensemos que todo está perdido, los obispos están allí para guiarnos. Al hablar con otros obispos, he hallado un tema común con respecto a las confesiones de obediencia. Los obispos inmediatamente desean expresar el amor del Padre Celestial por la persona y el deseo de caminar con él o ella para que encuentre la senda de regreso a casa. Quizá el componente más grandioso del botiquín de ayuda del Padre Celestial se describe con estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito. A fin de enseñarnos todo lo que debemos hacer, Jesucristo mostró el camino dando un ejemplo perfecto que debemos tratar de seguir. Nos suplica con los brazos extendidos que vengamos y le sigamos. Y cuando fallamos, que es algo que todos hacemos, Él nos recuerda. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. ¡Qué don tan maravilloso! El arrepentimiento no es un castigo, sino un privilegio. Es un privilegio que nos guía y nos enseña. No es de sorprender que las Escrituras declaran que no debemos enseñar nada salvo el arrepentimiento. El Padre Celestial cuenta con muchos recursos, pero a menudo se vale de otra persona para que lo ayude. A diario nos dan oportunidades de guiar a alguien que tenga necesidad y de enseñarle la senda a seguir. Debemos seguir el ejemplo del Salvador. Nosotros también debemos estar en los asuntos del Padre Celestial. Como Presidencia General de los Hombres Jóvenes, sabemos que los jóvenes son bendecidos cuando tienen padres y líderes que actúan en representación del Padre Celestial al guiarles y enseñarles. 3 principios que nos ayudarán a formar parte del botiquín de ayuda del Padre Celestial son: primero, estar con los jóvenes. El presidente Henry B. Eyring hizo hincapié en ese punto. Hay algunas cosas que podemos hacer que podrían ser de la mayor importancia. Aún más poderoso, usar palabras al enseñar la doctrina será nuestro ejemplo. Guiar a los jóvenes requiere que estemos con ellos. Dedicar tiempo es una expresión de amor que nos permite enseñar por medio de la palabra y del ejemplo. Segundo, para realmente guiar a los jóvenes, debemos ayudarlos a tener una conexión con los cielos. Siempre llega el tiempo en que cada persona debe valerse por sí misma y únicamente el Padre Celestial puede estar allí para guiar en todo tiempo y en todo lugar. Los jóvenes deben saber cómo buscar la guía del Padre Celestial. Tercero, debemos permitir que los jóvenes lideren, tal como el padre amoroso que sostiene la mano de un pequeño que está aprendiendo a caminar. Debemos dejar que se valgan por sí mismos a fin de que los jóvenes progresen. El permitir que los jóvenes lideren requiere paciencia y amor. Es más difícil y requiere más tiempo que el hacerlo nosotros mismos. Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida en que las bendiciones de seguir parezcan estar distantes o ausentes. Para esos momentos de aflicción, el elder D. Todd Christofferson prometió: asegúrate de que tus convenios tengan primordial importancia y que obedezcas con exactitud. Entonces puedes pedir con fe, sin dudar en nada, según tus necesidades, y Dios responderá. Él te sostendrá al trabajar y al velar, en su propio tiempo y en su propia manera. Él te extenderá su mano y te dirá: heme aquí. En una ocasión como esa, procuré que el consejo del Padre Celestial por medio de la oración constante y sincera durante más de un año para encontrar la solución a una situación difícil. Sabía por lógica que el Padre Celestial contesta todas las oraciones sinceras y, sin embargo, un día fue tal mi desesperación que asistí al templo con una pregunta: Padre Celestial, ¿realmente te interesas? Estaba sentado hacia la parte de atrás de la sala de espera del templo de Logan, Utah, cuando, para mi sorpresa, entró en la sala ese día el presidente del templo, Von J. Featherstone, que es un buen amigo de la familia. Se puso frente a la congregación y nos dio la bienvenida a todos. Cuando se percató de que yo estaba entre los participantes del templo, dejó de hablar, me miró y luego dijo: hermano Prof, me da gusto verlo en el templo hoy. Nunca olvidaré el sentimiento de ese momento sencillo. Fue como si, en ese saludo, el Padre Celestial hubiera extendido su mano y diciendo: heme aquí. El Padre Celestial realmente sí se interesa y escucha y contesta cada oración de sus hijos. Como uno de ellos, sé que la respuesta a mis oraciones llegó en el tiempo del Señor, y mediante esa experiencia entendí que somos hijos de Dios y que nos ha enviado aquí para que podamos sentir su presencia ahora y regresar a vivir con Él algún día. Testifico que el Padre Celestial nos guía y nos enseña la senda a seguir. Conforme sigamos a su Hijo y prestemos atención a sus siervos, los apóstoles y profetas, encontraremos el camino a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. En los inicios de mi formación como médico, tuve el privilegio de ayudar a una joven madre a dar a luz a su primer hijo. Ella estaba tranquila, centrada y feliz. Cuando nació el bebé, le entregué a la madre su preciado hijo. Con lágrimas de felicidad, ella tomó en sus brazos al bebé
y lo examinó de pies a cabeza. Lo estrechó y acarició como solo una madre puede hacerlo. Para mí fue un privilegio estar en esa habitación. De ese modo comenzó la vida. Sin embargo, ¿fue nuestro nacimiento el comienzo? El mundo considera el nacimiento y la muerte como el principio y el fin. Sin embargo, nosotros sabemos que por el plan de Dios, constituyen solo momentos significativos en nuestro viaje a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Son componentes esenciales del plan. Son momentos sagrados en el que los cielos entran en contacto con la mortalidad. Hoy, al reflexionar en lo que aprendí al observar el nacimiento y la muerte a lo largo de los años, y practicar medicina y servir, deseo testificar del glorioso plan del Padre. Antes de nacer, vivíamos con Dios, el Padre de nuestros espíritus. Todas las personas de la tierra son literalmente hermanos y hermanas de la familia de Dios y valiosos para Él. Vivimos con Él millones de años antes de nuestro nacimiento terrenal, aprendiendo, eligiendo y preparándonos. Debido a que el Padre Celestial nos ama, desea que tengamos el don más grande que Él puede dar, el don de la vida eterna. Él no podía darnos ese don sin más para recibirlo. Teníamos que elegirlo a Él y sus caminos. Para ello, era necesario que saliéramos de su presencia y emprendiéramos un maravilloso y desafiante viaje de fe, crecimiento y desarrollo. El viaje que el Padre preparó para nosotros se llama plan de salvación o plan de felicidad. En un gran concilio preterrenal, nuestro Padre nos presentó su plan. Cuando lo entendimos, nos sentimos tan felices que exclamamos de gozo y las estrellas del alba cantaron alabanzas. El plan está edificado sobre 3 grandes pilares, los pilares de la eternidad. El primer plan es la creación de la tierra, el entorno para nuestra vida terrenal. El segundo es el de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Gracias a la caída, se concedieron algunas cosas maravillosas. Pudimos nacer y recibir un cuerpo físico. Siempre estaré agradecido a mi madre por traernos a mí y a mis hermanos al mundo y por enseñarnos la palabra de Dios. Dios además nos dio el albedrío moral, la capacidad y el privilegio de escoger y actuar por nosotros mismos. A fin de ayudarnos a escoger bien, el Padre Celestial nos dio mandamientos. Cada día, conforme los guardamos, mostramos a Dios que lo amamos y Él bendice nuestras vidas. Al saber que no siempre escogeríamos bien, o en otras palabras, que pecaríamos, el Padre dio su tercer pilar, el Salvador Jesucristo y su expiación. Mediante su sufrimiento, Cristo pagó el precio tanto de la muerte física como del pecado. Él enseñó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vivió una vida perfecta y siempre guardó los mandamientos de su Padre. Él recorrió los caminos de Palestina, enseñó verdades eternas, sanó enfermos, hizo que los ciegos vieran y levantó a los muertos. Él anduvo haciendo bienes y alentó a los demás a seguir su ejemplo. Hacia el final de su vida terrenal, Él se arrodilló y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entrando en agonía, oraba más incesantemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cristo nos ayuda a comprender mejor la magnitud de su sufrimiento, como dijo el profeta José Smith. Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Allí, en el jardín de Getsemaní, Él comenzó a pagar el precio de nuestros pecados y nuestras enfermedades, dolores y debilidades. Gracias a que Él lo hizo, nunca estaremos solos con esas debilidades si decidimos caminar con Él.
Fue arrestado y condenado bajo falsas acusaciones. Se le declaró culpable para satisfacer a la multitud y se le sentenció a morir en la cruz. Sobre esa cruz, Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano, una gran dádiva vicaria en favor de todos los que habitarían la tierra. Él declaró: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, yo soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Y el primer día de la semana, Él se levantó de la tumba con un cuerpo resucitado y perfecto, pero nunca más volverá a morir. Gracias a que Él lo hizo, nosotros también lo haremos. Testifico que Cristo efectivamente se levantó de la tumba, pero para levantarse de la tumba tuvo primero que morir. Así debe ser también con nosotros. Otra de las grandes bendiciones de mi vida ha sido sentir la cercanía del cielo en momentos en que estaba sentado junto a la cama de personas que fallecían. Hace algunos años llegué una mañana temprano a la habitación de un fiel santo de los últimos días que era viuda y tenía cáncer. De sus hijas estaban sentadas cerca de ella. Al acercarme a su cama, descubrí rápidamente que ella ya no sufría más porque acababa de fallecer. En ese momento de muerte, la habitación se llenó de paz. Sus hijas manifestaban una dulce tristeza, pero sus corazones estaban llenos de fe. Sabían que su madre no se había ido, sino que había regresado a casa. Incluso en los momentos de más profunda aflicción, cuando el tiempo se detiene y la vida parece tan injusta, podemos hallar consuelo en nuestro Salvador, porque Él también sufrió. Fue un privilegio para mí estar en esa habitación. Cuando morimos, nuestro espíritu abandona el cuerpo y pasamos a la siguiente fase de nuestro viaje. El mundo de los espíritus, un lugar de aprendizaje, arrepentimiento, perdón y desarrollo, donde esperamos a que llegue la resurrección. En algún día grande y futuro, todos los que hayan nacido se levantarán de la tumba. Nuestros espíritus y nuestros cuerpos físicos serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Todos resucitarán, tanto los viejos como los jóvenes, los varones como las mujeres, los malvados como los justos, y todo será restablecido a su perfecta forma. Después de la resurrección tendremos la suprema bendición de ser juzgados por el Salvador mismo. Atraeré a mí a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepiente y se bautice en mi nombre será lleno. Y si persevera hasta el fin, y aquí yo lo tendré sin culpa ante mi Padre, el día en que se presente para ser juzgado ante el mundo. Y luego, mediante Cristo y su expiación, todos los que escojan seguirle por la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, hallarán que el propósito de su jornada es recibir el destino divino como herederos de la vida eterna. Estos regresarán a la presencia del Padre para vivir con Él para siempre. Ruego que escojamos bien. Nuestra existencia es mucho más que solo lo que sucede entre el nacimiento y la muerte. Los invito a venir y seguir a Cristo. Invito a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que cada día vengan a Cristo y se perfeccionen en Él y se abstengan de toda impiedad, para que mediante el derramamiento de la sangre de Cristo lleguen a ser santos, sin mancha. Invito a todos los que todavía no son miembros de esta iglesia a venir y leer el Libro de Mormón y a escuchar a los misioneros. Vengan, tengan fe y arrepiéntanse de sus pecados. Vengan, bautícense y reciban el Espíritu Santo. Vengan y vivan una vida feliz, llena de Cristo.
Si vienen a Él y guardan sus mandamientos, les prometo que podrán hallar paz y propósito en esta experiencia terrenal, muchas veces turbulenta, y la vida eterna en el mundo venidero. A aquellos que hayan conocido estas verdades y por cualquier motivo se han alejado, los invito a regresar. Regresen hoy mismo. Nuestro Padre Celestial y el Salvador los aman. Testifico que Cristo tiene el poder para contestar sus preguntas, sanar sus dolores y pesares, perdonar sus pecados. Sé que esto es verdad. Testifico que todas estas cosas son verdaderas. Cristo vive. Esta es su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Glorias cantada a Dios. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Renland del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Ulises Soares de la Presidencia de los 70. Luego, el elder Mark A. Bragg de los 70 se dirigirá a nosotros. Después de sus palabras, el coro cantará Hazme andar en la luz. Esta es la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Podemos darnos una idea del carácter de nuestro Padre Celestial cuando reconocemos la inmensa compasión que tiene por los pecadores y apreciamos la distinción que hace entre el pecado y los que pecan. Esta idea nos ayuda a tener un entendimiento más correcto de su carácter, perfecciones y atributos, y es fundamental para ejercer la fe en Él y en su Hijo Jesucristo. La compasión del Salvador ante nuestras imperfecciones nos acerca a Él y nos motiva a nuestros repetidos intentos por arrepentirnos y a emularlo.
A medida que llegamos a ser más como Él, aprendemos a tratar a los demás como Él lo hace, sin que importe ninguna característica o comportamiento externos. El efecto de distinguir entre las características externas de una persona y la persona en sí es la esencia de la novela titulada Los Miserables del escritor francés Victor Hugo. Al comienzo de la novela, el narrador nos presenta a Bienvenu Myriel, o el obispo de Digne, y analiza el dilema que enfrenta. ¿Debe visitar a un hombre que es un ateo y que es despreciado en la comunidad a causa de su pasado durante la Revolución Francesa? El narrador declara que, naturalmente, el obispo podría sentir una profunda aversión hacia el hombre, pero entonces formula una pregunta sencilla. Igualmente, ¿la costra de las ovejas hará que el pastor retroceda? Respondiendo por el obispo, el narrador da una respuesta definitiva: no. Y luego añade un comentario cómico: ¿pero qué oveja? En ese pasaje, Hugo compara la iniquidad del hombre con una enfermedad cutánea de las ovejas, y al obispo como un pastor que no retrocede cuando tiene ante sí a una oveja enferma. El obispo muestra empatía y más adelante en el libro demuestra una compasión similar por otro hombre, el protagonista de la novela, Jean Valjean, un expresidiario degradado. La misericordia y la empatía del obispo motivan a Jean Valjean a cambiar el curso de su vida. Dado que Dios utiliza en las Escrituras la enfermedad como una metáfora del pecado, cabe preguntarse, ¿cómo relaciona Jesucristo? ¿Cómo reacciona cuando afronta nuestras enfermedades metafóricas o nuestros pecados? Después de todo, el Salvador dijo que Él no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Así que, ¿cómo es capaz de mirarnos, imperfectos como somos, sin retroceder horrorizado e indignado? La respuesta es clara y sencilla. Como es el buen pastor, Jesucristo ve la enfermedad de sus ovejas como una dolencia que necesita tratamiento, atención y compasión. Este pastor, nuestro buen pastor, siente gozo al ver que sus ovejas enfermas progresan hacia la sanación. El Salvador dijo que como pastor apacentaría a su rebaño, buscaría a la oveja perdida, haría volver a la descarriada, vendaría a la herida y fortalecería a la débil. Si bien se representó al Israel apóstata como consumido por heridas y moretones y llagas pecaminosas, el Salvador alentó, exhortó y prometió la curación. En verdad, el ministerio terrenal del Salvador se caracterizó por el amor, la compasión y la empatía. Él no recorrió con desprecio los caminos polvorientos de Galilea y Judea, sobresaltándose ante los pecados. No los evitó con vil horror. No. Él comió con los pecadores, les ayudó, los bendijo, los elevó y edificó, y reemplazó el temor y la desesperación con esperanza y gozo. Como el verdadero pastor que es, Él nos busca y nos encuentra para brindarnos alivio y esperanza. Comprender su compasión y amor nos ayuda a ejercer fe en Él, arrepentirnos y ser sanados. El Evangelio de Juan registra el efecto que la empatía del Salvador tiene en un pecador. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los acusadores insinuaban que había que apedrearla, en cumplimiento de la ley de Moisés. Jesús, en respuesta a sus preguntas insistentes, les dijo finalmente: el que de entre vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los acusadores se fueron y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y no viendo Jesús a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ciertamente el Salvador no aprobó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer, sino que la animó a reformar su vida. Ella se animó a cambiar gracias a la compasión y a la misericordia de Él. La traducción de José Smith de la Biblia da fe de su discipulado consiguiente. Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Si bien Dios es empático, no debemos creer erróneamente que acepta el pecado ni que está abierto a considerarlo, porque no lo está. El Salvador vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y lo que es importante, no nos salvará en nuestros pecados. C.S. Rom, un hábil interrogador, intentó una vez que Amulek cayera en su trampa al preguntarle, ¿salvará el Mesías futuro a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. No puede salvarlos en sus pecados. Amulek declaró la verdad fundamental de que para poder ser salvos de nuestros pecados debemos cumplir con las condiciones del arrepentimiento, las cuales liberan el poder del Redentor para salvar nuestra alma. La compasión, el amor y la misericordia del Señor nos atraen a Él. Gracias a su expiación ya no nos satisface nuestro estado pecaminoso. Dios es claro en cuanto a lo que es correcto y aceptable para Él y lo que es malo y pecaminoso. Y no es así porque desee tener seguidores obedientes y sin discernimiento. No, nuestro Padre Celestial desea que sus hijos escojan conscientemente y a sabiendas llegar a ser como Él y reúnan los requisitos para el tipo de vida que Él disfruta. Al hacerlo, sus hijos cumplen con su destino divino y llegan a ser herederos de todo lo que Él tiene. Por esta razón, los líderes de la Iglesia no pueden alterar los mandamientos de Dios ni la doctrina en contra de su voluntad para que resulten convenientes o populares. Sin embargo, en nuestro esfuerzo de toda la vida por seguir a Jesucristo, su ejemplo de bondad hacia quienes pecan resulta particularmente instructivo. Nosotros, que somos pecadores, debemos, al igual que el Salvador, tender a los demás una mano de compasión. Nuestra función consiste en ayudar y bendecir, elevar y edificar, y reemplazar el temor y la desesperación con esperanza y gozo. El Salvador reprendió a personas que evitaban a quienes consideraban impuros y se creían mejores porque los demás eran pecadores. Esa es la lección punzante que el Salvador dirigió a quienes confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y declaró esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. Entonces Jesús concluyó: os digo que el publicano, descendió hasta su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El mensaje para nosotros es claro. Un pecador que se arrepiente se acerca más a Dios que el que se considera mejor persona y condena a ese pecador. La tendencia humana a considerarse mejores y emitir juicios también estaba presente en la época de Alma. La gente empezó a establecer la iglesia más completamente. Los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo, y los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos. Empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la voluntad de ellos y placer.
Esta persecución estaba específicamente prohibida. Ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la Iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la Iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la Iglesia, y que no debía haber persecución entre ellos mismos. El principio rector para los santos de los últimos días es el mismo. No debemos ser culpables de perseguir a nadie ni dentro ni fuera de la Iglesia. Los que han sido perseguidos por cualquier razón conocen bien la injusticia y la intolerancia. De adolescente, viví en Europa en la década de los años 60. En repetidas ocasiones me sentí criticado e intimidado por ser estadounidense y por ser miembro de la Iglesia. Algunos de mis compañeros de clase me trataban como si yo fuera personalmente responsable de la impopular política exterior de los Estados Unidos. También me trataban como si mi religión fuese una afrenta a las naciones en las que viví porque difería de la religión estatal. Más adelante, en diversos países del mundo, he podido observar la crueldad del prejuicio y la discriminación que sufrieron aquellos que se convierten en víctimas a causa de su raza u origen étnico. La persecución se presenta de muchas formas: ridículo, acoso, intimidación, exclusión y aislamiento, u odio hacia los demás. Debemos cuidarnos de la intolerancia que alza su fea voz contra quienes tienen opiniones diferentes. En parte, la intolerancia se manifiesta en la falta de disposición para garantizar la misma libertad de expresión. Todos, incluso las personas religiosas, tienen derecho a expresar sus opiniones en público. Pero nadie tiene la licencia para ser odioso con los demás cuando se expresan esas opiniones. La historia de la Iglesia ofrece amplia evidencia de cómo se ha tratado a nuestros miembros con odio e intolerancia. Qué triste ironía sería que tratásemos a los demás como se nos ha tratado a nosotros. El Salvador enseñó: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Para pedir respeto, debemos ser respetuosos. Es más, nuestra verdadera conversión trae la mansedumbre y la humildad de corazón, que invita al Espíritu Santo y nos llena de amor perfecto, un amor no fingido por los demás. Nuestro buen pastor es inmutable y siente lo mismo hoy acerca del pecado y los pecadores como cuando caminaba sobre la tierra. Él no se aleja de nosotros porque pecamos. Aun cuando a veces piense: «pero qué oveja». Él nos ama, tanto que preparó un camino para que nos arrepintamos y lleguemos a ser limpios para regresar a Él y a nuestro Padre Celestial. Al hacerlo, Jesucristo también nos dio el ejemplo a seguir: demostrar respeto a todos y no odiar a nadie. Como discípulos suyos, reflejemos plenamente su amor y amémonos unos a otros tan abierta y completamente que nadie se sienta abandonado, solo o falto de esperanza. Testifico que Jesucristo es nuestro buen pastor, que nos ama y se preocupa por nosotros. Él nos conoce y dio su vida por sus ovejas. También vive para nosotros y quiere que lo conozcamos y ejerzamos fe en Él. Lo amo y lo venero, y estoy profundamente agradecido por Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dear brothers and sisters, Estimados hermanos y hermanas, para comenzar mi mensaje, deseo testificar que sé que el presidente Thomas S. Monson es el profeta de Dios en la actualidad. Sus consejeros de la primera presidencia y los 12 apóstoles son de hecho profetas, videntes y reveladores.
Ellos representan al Señor Jesucristo y tienen el derecho de declarar su disposición y voluntad según les sea revelada. Testifico que hay seguridad al seguir su consejo. El Señor los está inspirando a hacer hincapié en fortalecer nuestra fe en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo y su expiación, a fin de que no vacilemos. En el libro de Mormón, leemos sobre un hombre llamado Amón, que fue enviado de la tierra de Zarahemla a la tierra Lehi-Nephi a averiguar acerca de sus hermanos. Allí encontró al rey Limhi y a su pueblo, que estaban bajo cautiverio de los lamanitas. El rey Limhi se animó por las cosas que Amón le habló sobre su pueblo en Zarahemla. Su corazón rebosaba con una esperanza y un gozo tan grandes que reunió a su pueblo en el templo y dijo: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y le servís con toda diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os liberará del cautiverio. Las palabras de Amón tuvieron un efecto tan profundo en la fe del pueblo de Limhi que hicieron un convenio con Dios de servirle y de guardar sus mandamientos a pesar de sus difíciles circunstancias. Gracias a su fe, idearon un plan para escapar de las manos de los lamanitas. Por favor, consideren la importancia de la invitación que el rey Limhi hizo a su pueblo como se aplica a nosotros. Él dijo: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios. Limhi invitó a su pueblo a mirar hacia el futuro con fe, a reemplazar sus temores con el optimismo de la esperanza que nace de la fe y a no dudar en depositar su confianza en Dios sin importar las circunstancias. La vida terrenal es un periodo en el que seremos probados para ver si haremos todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos mande. Ello requerirá una fe inquebrantable en Cristo, incluso en momentos de gran dificultad. Requerirá que sigamos adelante con una fe firme en Cristo, guiados por el Espíritu y confiando que Dios proveerá para nuestras necesidades. Hacia el final de su ministerio terrenal, antes de que se le tomara prisionero, el Salvador enseñó a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mediten conmigo por un momento. Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, vivió una vida sin pecado y venció todas las tentaciones, dolores, desafíos y aflicciones del mundo. Derramó gotas de sangre en Getsemaní. Padeció un terrible dolor que es imposible describir. Tomó sobre sí todos nuestros dolores y enfermedades. Él está presto para ayudar a cada uno de nosotros con toda carga. Por medio de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección, eliminó todo impedimento que nos regocijemos y hallemos paz en esta tierra. Los beneficios de su sacrificio expiatorio se extienden a todos los que aceptan y se nieguen a sí mismos, así como a los que tomen su cruz y lo sigan como sus verdaderos discípulos. A medida que ejerzamos fe en Jesucristo y en su expiación, seremos fortalecidos, nuestras cargas serán aligeradas y por medio de Él venceremos al mundo. Hermanos y hermanas, al contemplar la fuerza y la esperanza que podemos recibir del Salvador, tenemos razón de levantar la cabeza y regocijarnos, poner nuestra confianza en Dios y seguir adelante sin vacilar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es movida por el viento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El rey Limhi también instó: volveos al Señor con pleno propósito de corazón, servidle con toda diligencia de espíritu. Si hacéis esto, Él, según su propia voluntad y placer, os liberará del cautiverio. Escuchen las propias palabras del Salvador cuando nos suplica:
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios nos bendice de acuerdo con nuestra fe. La fe es la fuente de vivir con propósito divino y perspectiva eterna. La fe es un principio práctico que inspira diligencia. Es una fuerza vital y viviente que se manifiesta en nuestra actitud positiva y en nuestro deseo de hacer todo lo que Dios y Jesucristo nos piden. Nos lleva a arrodillarnos para implorarle su guía, para levantarnos y actuar con confianza a fin de lograr aquello que esté de acuerdo con su voluntad. Hace años, cuando era presidente de misión, recibí una llamada telefónica de los padres de uno de nuestros queridos misioneros, en la que me informaron que la hermana de este había fallecido. Recuerdo en la sensibilidad de aquel momento lo que hablamos sobre el maravilloso plan de salvación de Dios para sus hijos y cómo ese conocimiento lo consolaría. Aun cuando estaba triste por esa adversidad, ese misionero, a través de las lágrimas y con fe en Dios, se regocijó por la vida de su hermana. Expresó una firme confianza en las tiernas misericordias del Señor. Con determinación me dijo que continuaría prestando servicio en su misión con fe y diligencia, a fin de ser digno de las promesas que Dios tenía para él y su familia. En ese momento de necesidad, ese fiel misionero volcó su corazón a Dios, puso toda su confianza en Él y renovó su compromiso de servirle. Si no estamos arraigados con una firme confianza en Dios y el deseo de servirle, las experiencias dolorosas de la vida terrenal pueden llevarnos a sentir como si tuviésemos un pesado yugo y perder la motivación de vivir plenamente el Evangelio. Sin fe terminaremos por perder la capacidad de valorar esos propósitos de nuestro Dios con respecto a lo que sucederá más adelante en nuestra vida. En esos momentos de prueba, el adversario, que siempre está al acecho, trata de usar la lógica y razonamiento en nuestra contra. Trata de convencernos de que es inútil vivir los principios del Evangelio. Les pido que recuerden que la lógica del hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Recuerden que Satanás es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente y nos invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. No debemos permitir que nos engañe, pues cuando lo hacemos, nuestra fe se debilita y perdemos el poder de obtener las bendiciones de Dios. Si somos inmutables y no vacilamos en nuestra fe, el Señor aumentará nuestra capacidad de elevarnos por encima de los desafíos de la vida. Se nos habilitará para refrenar los impulsos negativos y desarrollaremos la capacidad de superar incluso lo que parece ser obstáculos abrumadores. Eso fue lo que permitió que el pueblo del rey Limhi escapase de su cautiverio. Los invito a poner su confianza en Dios y en las enseñanzas de sus profetas, a renovar sus convenios con Él y a servirle con todo su corazón, independientemente de las situaciones complejas de la vida. Testifico que por el poder de su fe inquebrantable en Cristo, llegarán a estar libres del cautiverio del pecado, la duda, la incredulidad, la infelicidad, el sufrimiento, y que recibirán todas las bendiciones prometidas de nuestro amoroso Padre. Testifico que Dios es real. Él vive y nos ama, escucha nuestras oraciones en nuestros momentos de felicidad y también en los de duda, tristeza y desesperación. Testifico que Jesucristo es el Salvador del mundo. Doy fin a mis palabras hoy con la letra del himno
Ahora no, más pronto será, que se encuentra en el himnario en portugués. Si nubes en lugar de sol sombrean nuestro corazón, si el dolor viene a afligir después, veremos la razón. Jesús, que sabe el porqué, con su mano nos guiará. Si escuchamos su voz, más tarde Él nos dirá: confiad en Dios sin vacilar, y su mano os guiará. Cantadle gloria sin cesar. Más tarde Él os dirá: testifico estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Pablo compartió este maravilloso mensaje de esperanza con los corintios. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. ¿Cuál era la fuente de la esperanza de Pablo? Escuchen su respuesta. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Incluso en los tiempos de mayor dificultad y oscuridad, hay luz y bondad a nuestro alrededor. El pasado mes de octubre, el presidente Uchtdorf nos hizo recordar que estamos rodeados de una riqueza de luz y verdad tan extraordinaria que me pregunto si realmente apreciamos lo que tenemos. Sin embargo, el adversario quiere que nos centremos más bien en los vapores de tinieblas que ciegan los ojos, endurecen el corazón y conducen a la perdición. No obstante, con un entendimiento perfecto de los desafíos de nuestros días, el Salvador hace la promesa: lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Somos hijos de Dios. Hemos sido creados para recibir la luz, perseverar en Dios y recibir más luz. Desde el principio hemos seguido la luz, seguimos a nuestro Padre Celestial y su plan. En nuestro ADN espiritual está el buscar de la luz. Escuché esta verdad externa expresada bellamente en un lugar inesperado. Mientras trabajaba para un banco grande, me invitaron a asistir a un programa de formación para ejecutivos en la Universidad de Michigan. En el transcurso del programa, el profesor Kim Cameron enseñó el concepto de liderazgo positivo y su efecto heliotrópico. Él explicó: se refiere a la tendencia en todos los sistemas vivos de dirigirse hacia la energía positiva, la luz, y a alejarse de la energía negativa, la oscuridad. Desde los organismos unicelulares hasta los complejos sistemas humanos, todo lo que tiene vida posee la inclinación inherente hacia lo positivo, alejándose de lo negativo. Apoyándose en una gran cantidad de estudios, él se centró también en 3 componentes esenciales de una exitosa cultura laboral: la compasión, el perdón y la gratitud. Tiene mucho sentido el hecho de que, al dirigirse las personas hacia lo positivo, la luz, se manifiesten los atributos que ejemplificó de manera perfecta la luz del mundo, Jesucristo. Hermanos y hermanas, por favor consuélense en el hecho de que tenemos la luz a nuestro alcance. Permítanme sugerir 3 áreas en las que siempre hallaremos luz. Número 1, la luz de la iglesia. La iglesia es un faro de luz para un mundo que se va oscureciendo. Este es un tiempo maravilloso para ser miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia es más fuerte que nunca y se fortalece literalmente cada día que se unen a nosotros nuevos miembros, se organizan nuevas congregaciones, se llaman a nuevos misioneros y se abren nuevos territorios para el Evangelio. Vemos regresar a aquellos que se habían apartado temporalmente de la actividad en la iglesia a medida que el rescate que el presidente Monson ha concebido va dando lugar a milagros diariamente. Recientemente estuve con jóvenes de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina en sus conferencias para la fortaleza de la juventud. Durante una semana, miles de jóvenes y jovencitas fortalecieron su amor por El Salvador y volvieron a casa, a sus familias y amigos.
irradiando la luz y el amor de Cristo. Como saben, siempre habrá quien critique a la Iglesia. Ha sido así desde el principio y así seguirá hasta el fin. No podemos permitir que esas críticas adormezcan nuestra sensibilidad a la luz que está a nuestro alcance. El reconocer y el buscar la luz nos hará merecedores de recibir aún más luz. En un mundo que se va oscureciendo, la luz de la Iglesia se hará más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Número 2. La luz del Evangelio. La luz del Evangelio es la senda resplandeciente que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y donde más resplandece es en nuestras familias y en los templos por todo el mundo. En Predicad mi Evangelio se declara que, por medio de la luz del Evangelio, las familias que pueden resolver los malos entendidos, las contenciones y los desafíos. Las familias destrozadas por la discordia pueden sanar mediante el arrepentimiento, el perdón y la fe en el poder de la expiación de Jesucristo. Ahora, más que nunca, nuestras familias deben ser fuentes de gran luz para todos los que nos rodean. Las familias aumentan en luz conforme aumentan en amor y bondad. A medida que establecemos nuestras familias en estos principios, fe, arrepentimiento, perdón, respeto, amor y compasión, experimentaremos un aumento de amor por el Salvador y del uno por el otro. La familia se fortalecerá y la luz en cada uno de nosotros se hará más resplandeciente. En el diccionario bíblico leemos: solo el hogar se puede comparar en santidad con el templo. Actualmente tenemos 155 templos en funcionamiento y pronto serán más. Cada vez hay más familias que se sellan por el tiempo y por toda la eternidad. Los miembros están enviando más nombres de antepasados al templo para efectuar las ordenanzas salvadoras. Estamos experimentando un gran gozo y celebración en ambos lados del velo. En un mundo que se va oscureciendo, la luz del Evangelio se hará más y más resplandeciente hasta el día perfecto. 3. La luz de Cristo. No se puede hablar de la luz en el mundo sin hablar de la luz del mundo, Jesucristo. Una manifestación del amor del Padre Celestial consiste en que cada persona que viene a esta vida es bendecida con la luz de Cristo para ayudarle a volver a casa. El presidente Boyd K. Packer enseñó: el Espíritu de Cristo siempre estará presente. La luz de Cristo es tan universal como la luz del sol. Donde sea que haya vida humana, ahí está el Espíritu de Cristo. La luz de Cristo invita e induce a hacer lo bueno continuamente y prepara a todos los que buscan la bondad y la verdad para recibir el Espíritu Santo. El Salvador enseña que Él es la luz que ilumina vuestros ojos, vivifica vuestro entendimiento y da vida a todas las cosas. La luz de Cristo nos ayudará a ver a los demás a través de los ojos del Salvador. Seremos más amorosos y comprensivos con respecto a las luchas de los demás. Nos permitirá ser más paciente con aquellos que no crean o no presten servicio como nosotros. Nos ayudará a entender el gran plan de felicidad más plenamente y a ver el lugar que ocupamos todos nosotros en ese gran plan de amor. Da vida, significado y propósito a todo lo que hacemos. Por más felicidad que sintamos al ir entendiendo más plenamente la luz de Cristo, no se compara con el gozo que sentimos cuando vemos la luz de Cristo obrando en otras personas, familiares, amigos e incluso personas desconocidas. Experimenté ese gozo cuando me enteré de los esfuerzos de un grupo valiente de bomberos que luchó por salvar de las llamas un centro de estaca en el sur de California en julio de 2015. Al extenderse el incendio, el comandante de los bomberos llamó a un amigo mormón para preguntarle dónde se guardaban las reliquias sagradas y las copas de la Santa Cena para que ellos pudieran salvarlas. Su amigo le aseguró de que no había reliquias y que las copas de la Santa Cena eran fácilmente reemplazables. Mas el comandante sintió que debía hacer algo más. Así que envió a sus bomberos
de vuelta al edificio en llamas, para que retiraran de las paredes todas las pinturas de Jesucristo, a fin de preservarlas. Incluso colocaron una de las pinturas en el camión de bomberos con la esperanza de que los bomberos fueran protegidos. Me conmovió mucho la gentileza del comandante, su bondad y sensibilidad hacia la luz, especialmente en momentos de peligro y dificultades. En un mundo que se va oscureciendo, la luz de Cristo se hará más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Nuevamente, hago eco de las palabras de Pablo. Vistámonos con las armas de la luz. Testifico de Cristo. Él es la luz del mundo. Que seamos fortalecidos por la luz que está a nuestro alcance mediante una mayor participación en la Iglesia y al aplicar mejor los principios del Evangelio en nuestras familias. Que veamos la luz de Cristo en los demás continuamente y que los ayudemos a verla en sí mismos. Conforme recibamos esa luz, seremos bendecidos con más luz, aún hasta el día perfecto, cuando de nuevo veremos al Padre de las luces, nuestro Padre Celestial. De hecho, testifico, en el sagrado nombre de la luz del mundo, sí, Jesucristo. Amén.
Agradecemos a todos los que han participado y expresamos gratitud al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Nuestro último discursante para esta sesión será el presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando "A Cristo, Rey Jesús". La última oración la ofrecerá el elder Jorge F. Ceballos de los 70. Presidente Nelson. Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en una dispensación sumamente difícil. Estamos rodeados de desafíos, controversias y complejidades. Estos tiempos turbulentos fueron previstos. El Salvador mismo advirtió que en nuestros días el adversario incitaría la ira en el corazón de los hombres y los descarriaría. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nunca tuvo la intención de que afrontáramos solos el laberinto de los problemas personales y las dificultades sociales. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para ayudarnos, y su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener acceso al poder divino. Un poder suficiente para sobrellevar las cargas, obstáculos y tentaciones de nuestros días. Hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro, Jesucristo. Comenzamos al aprender de Él. Es imposible que nos salvemos en la ignorancia. Cuanto más sabemos acerca del ministerio y la misión del Salvador, cuanto mejor comprendemos su doctrina y lo que Él hizo por nosotros, más claramente sabemos que Él puede darnos el poder que necesitamos para nuestras vidas. A principios de este año, les pedí a los jóvenes adultos de la iglesia que consagraran un poco de tiempo cada semana para estudiar todo lo que Jesús dijo e hizo según se registra en los libros canónicos. Los invité a que las referencias de las Escrituras acerca de Jesucristo que se encuentran en la guía temática se convirtieran en su principal material de estudio personal. Extendí ese desafío porque yo mismo ya lo había aceptado. Leí y subrayé cada versículo acerca de Jesucristo que aparece bajo 57 títulos relacionados de la guía temática. Cuando terminé ese emocionante ejercicio, mi esposa me preguntó qué efecto tuvo en mí esa tarea. Le respondí, soy un hombre diferente. Sentí una devoción renovada hacia Él al volver a leer el Libro de Mormón, la declaración del Salvador mismo sobre su misión y en la vida terrenal, cuando Él declaró: vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. Como santos de los últimos días, nos referimos a su misión como la expiación de Jesucristo, la cual hizo realidad la resurrección para todos y posibilitó la vida eterna para aquellos que se arrepientan de sus pecados, reciban y cumplan ordenanzas y convenios esenciales. Es doctrinalmente incompleto hablar del sacrificio expiatorio del Señor con frases abreviadas tales como la expiación o el poder habilitador de la expiación o aplicar la expiación o ser fortalecidos por la expiación. Tales expresiones suponen un riesgo real de centrar la fe en algo equivocado.
al tratar el acontecimiento como si éste tuviera una existencia viviente y capacidades independientes de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Conforme el gran plan eterno del Padre, es el Salvador quien sufrió. Es el Salvador quien rompió las ataduras de la muerte y es el Salvador quien pagó el precio de nuestros pecados y transgresiones y quien nos limpia con la condición de que nos arrepintamos. Además, es el Salvador quien nos libera de la muerte física y espiritual. No existe una entidad amorfa llamada la expiación a la que podamos acudir en busca de socorro, sanación, perdón o poder. Jesucristo es la fuente. Términos sagrados como expiación y resurrección describen lo que el Salvador hizo, según el plan del Padre, para que podamos vivir con esperanza en esta vida y obtener la vida eterna en el mundo venidero. El sacrificio expiatorio del Salvador, el acto central de toda la historia de la humanidad, se comprende y se aprecia más cuando lo relacionamos expresa y claramente con Él. El profeta José Smith hizo hincapié en la importancia de la misión del Salvador cuando declaró enfáticamente que los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concerniente a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Fue esta declaración del profeta la que incentivó a 15 profetas, videntes y reveladores a publicar y firmar su testimonio para conmemorar el aniversario número 2000 del nacimiento del Señor. Este testimonio histórico se titula El Cristo Viviente. Muchos miembros han memorizado las verdades que contiene. Otros apenas saben que existe. A medida que procuran aprender más acerca de Jesucristo, los insto a estudiar el Cristo Viviente. Cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de participar en otro elemento clave para tener acceso a su poder. Elegimos tener fe en Él y seguirlo. Los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Conocí a tales discípulos durante una asignación reciente en México, donde me reuní con funcionarios gubernamentales y también con líderes de otras denominaciones religiosas. Cada uno de ellos me agradeció por los heroicos y exitosos esfuerzos de nuestros miembros por proteger y preservar matrimonios y familias firmes en su país. Al llegar a ser discípulos tan poderosos, no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y en su Evangelio. Es ser mentalmente riguroso y esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. Hace poco me hablaron de una joven y valiente Laurel. La invitaron a participar en una competencia estatal para su escuela secundaria durante la misma tarde en que se había comprometido a participar en una reunión de la Sociedad de Socorro Destaca. Cuando se dio cuenta del conflicto, les explicó a los organizadores de la competencia que necesitaba irse de la misma más temprano para asistir a una reunión importante. Le dijeron que sería descalificada si lo hacía. ¿Qué hizo la Laurel de los últimos días? Cumplió con su compromiso de participar en la reunión de la Sociedad de Socorro
y según lo prometido, quedó descalificada de la competencia estatal. Cuando le preguntaron sobre su decisión, ella simplemente respondió, bueno, la iglesia es más importante, ¿no? La fe en Jesucristo nos impulsa a hacer cosas que de otro modo no haríamos. La fe que nos motiva a actuar nos da más acceso a su poder. También aumentamos el poder del Salvador en nuestra vida cuando hacemos convenios sagrados y guardamos dichos convenios con precisión. Nuestros convenios nos unen a Él y nos dan poder divino. Como fieles discípulos, nos arrepentimos y lo seguimos hasta las aguas del bautismo. Recorremos el camino de los convenios para recibir otras ordenanzas esenciales. Afortunadamente, además, el plan de Dios permite que esas bendiciones se extiendan a los antepasados que murieron sin tener la oportunidad de obtenerlas durante su vida terrenal. Los hombres y las mujeres que guardan sus convenios buscan la manera de conservarse sin mancha del mundo a fin de que nada impida que tengan acceso al poder del Salvador. Recientemente, una fiel esposa y madre escribió lo siguiente: estos son tiempos difíciles y peligrosos. Qué bendecidos somos de tener un mayor conocimiento del plan de salvación y la guía inspirada de amorosos profetas y apóstoles y otros líderes para ayudarnos a navegar a salvo en estos mares tormentosos. Hemos abandonado el hábito de encender la radio por la mañana y en su lugar, ahora escuchamos un discurso de la Conferencia General en nuestros teléfonos móviles cada mañana al prepararnos para ese día. Otro elemento para obtener el poder del Salvador en nuestra vida es acudir a Él con fe. Ese acudir requiere un esfuerzo diligente y enfocado. ¿Recuerdan el relato bíblico de la mujer que padeció durante 12 años un problema debilitante? Ella expresó gran fe en el Salvador cuando exclamó: si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Esta mujer fiel y enfocada necesitaba estirar lo más posible la mano para acceder al poder de Él. Su estiramiento, una extensión física, era un símbolo de su estiramiento espiritual. Muchos de nosotros hemos exclamado desde lo más profundo de nuestro corazón alguna variante de las palabras de esta mujer. Si pudiera estirarme espiritualmente lo suficiente como para obtener el poder del Salvador en mi vida, sabría cómo afrontar mi desgarradora situación, sabría qué hacer y tendría el poder para hacerlo. Cuando procuren, hermanos, el poder del Salvador en su vida, con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener su poder en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Cuando se estiren espiritualmente más allá de lo que jamás se hayan esforzado, entonces su poder se derramará sobre ustedes. Entonces comprenderán el profundo significado de las palabras que cantamos en el himno El Espíritu de Dios. Aumenta el Señor nuestro entendimiento. El conocimiento de Dios se extiende. El velo del mundo se ve descorrer. El Evangelio de Jesucristo está lleno de su poder, el cual está disponible para cada hija o hijo de Dios. Aquellos que lo busquen fervientemente, testifico que cuando obtenemos su poder en nuestra vida, tanto Él como nosotros nos regocijamos.
Como uno de sus testigos especiales, yo declaro que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada en la tierra. El profeta de Dios sobre la tierra hoy en día es el presidente Thomas S. Monson, a quien sostengo con todo mi corazón. De esto testifico y les expreso mi amor y bendición a cada uno de ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro bendito Padre Celestial,
Venimos a ti, Padre, al concluir esta bella sesión de la conferencia y expresamos gratitud por tu Hijo Jesucristo, la luz del mundo y la luz de nuestras vidas. Gracias, Padre, por los mensajes inspirados e inspiradores que hemos recibido esta mañana. Te rogamos, Padre, que seamos capaces de aplicar los principios de tu Evangelio tal como se nos han enseñado el día de hoy. Que podamos aplicar lo que hemos sentido esta mañana. También te rogamos que bendigas a todos tus hijos quienes atraviesan momentos difíciles en sus vidas. Aquellos que están atravesando enfermedades difíciles o persecución. Padre, te amamos y te pedimos que por favor bendigas a nuestros amados misioneros por todo el mundo, que puedan continuar predicando tu Evangelio restaurado. Dejamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.